vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con la doctora Arelis Batista. Ella es internista infectóloga. Hay un proceso ahora, luego de todas estas lluvias, de preocupación para la sociedad. Ella puede ayudarnos esta noche a evitar enfermedades. Buenas noches, doctora. Buenas noches, encantada de la invitación y esperando orientar a la población en estos días. Así es. ¿Qué es lo que pasa, doctora? Luego la República Dominicana ha tenido muchas lluvias durante todos estos días, primero con Irma y luego con María, que pienso yo que nos trató no tan bien, tuvimos mucha saturación de suelo, y ahora con María pues la situación se puso un poco más complicada, muchas inundaciones. Vamos a hablar con la población para explicarle estos procesos infecciosos, cómo evitar contaminación en los hogares, sobre todo con los más pequeños, con los más adultos, que es el grupo casi siempre más vulnerable. Así es. Primero, ¿qué son los procesos infecciosos? Bueno, es importante conocer y que la población conozca qué es la infectología, en qué se basa lo que es la infectología. La infectología es la parte de la medicina interna que tiene que ver con todo lo que son los procesos infecciosos. Dígase, dependiendo del agente causal, si es bacterias, que son los hongos, que son los virus. En este caso, la población, ¿qué pasa en estos días? ¿Qué pasa en esta situación ahora mismo de emergencia, de desastre? Que las patologías o los patógenos que están generalmente en el país, o sea, nosotros somos país endémico de diferentes patologías, como son el dengue, como es la leptospira, como son las enfermedades virales, van a resurgir o van a incrementarse, que sería la palabra. Entonces, tratar de que la persona se oriente, de que la persona tenga lo más, ¿cómo te digo? Lo que sería la parte de bioseguridad, cómo son las aguas, cómo es el almacenaje de las aguas. En el caso, sabemos ahora mismo que el país una gran parte del país está sin energía eléctrica, por ende, los alimentos van a estar conservándose en lugares que no son lo más adecuados. En el caso de las aguas, también el agua potable también se va a limitar, y por ende los alimentos van a tener que tener mayor cuidado. Mayor cuidado, exactamente. Eso es. Entonces, ¿cuál es la orientación principal que se le ofrece a la población? Recuerde que escuchaba a una persona decir de cómo, en el caso de la leptospira, por ejemplo, cómo los ratones salen, afectan, tocan alimentos que la persona está convocada a consumir en estos días, hasta los enlatados, en un colmado, donde sea, en la propia casa. ¿Qué debe la persona seguir? ¿Qué protocolo? Y cómo también, que es muy importante, cómo identificar cuando ya una persona ha sido contagiada para acudir al médico. En el caso de la leptospira, que es un poco complicado. No, y es una de las enfermedades muy importantes en este caso. O sea, en el caso, en este momento, por lo de las aguas, como sabemos, ahora mismo hay lugares inundados, o sea, con aguas contaminadas, aguas que están, o sea, las casas están llenas de agua ya, que son aguas, se pudiera decir, sucias. Sí. Por ende, también los alimentos que no están conservados de una manera adecuada. Entonces, ¿qué decirle a la población? En primer lugar, los alimentos que no son perecederos, que están dentro de lo que son los que la persona adquirió para poderlo tener en la casa, lavarlo con agua, o sea, tratar de tener agua limpia para lavar los alimentos que son crudos, en el caso de las legumbres, en el caso de las ensaladas, orientarlo a que se debe de lavar todo lo que es los alimentos. El agua es sumamente importante para lo que es el consumo, o sea, el consumo del agua potable, tratar de obtenerla en el lugar más adecuado para poder evitar. En el caso de lo que es la leptospirosis, que sabemos que se maneja o tiene que ver con lo que son las orinas del ratón, vemos que en las aguas sucias y también en todo lo que la persona pueda manipular, podemos pensar en esto. Entonces, ¿qué decirle a la población? La población que se abstenga
a comer o a tomar lo que son los alimentos que no estén en buen estado. En el caso de los alimentos que no están refrigerados, tratar de no tomarlo. Y otra cosa, ¿qué sabemos o cuáles son los síntomas, como usted respondiendo a la inquietud? ¿Podría la persona pensar en que puede estar afectado? La persona tiene que saber que si comienza a presentar fiebre que exceda los 2 o 3 días, o sea, las 72 horas, malestar general. Uno de los datos importantes es la mialgia, o sea, el dolor en la articulación, artralgias, mialgias. La persona tiene que acudir al centro más cercano. Casi siempre los procesos infecciosos se manifiestan con fiebre. De hecho, en estos días he visto algunas personas, inclusive niños, con varicela. Y el tema también de la conjuntivitis, que lo tuvimos como para luego de Semana Santa, pero ahora también he visto otras personas con conjuntivitis. ¿Tiene esto que ver algo, doctora, con el tiempo en el que estamos, con las lluvias o no? Sí, no tiene que ver con las lluvias, pero sí en etapas del año, o sea, en lo que son las estaciones del año. Lo que es la primavera, verano, discúlpenme, siempre ocurren estos procesos virales, dígase, la misma conjuntivitis, la varicela, siempre está en todo lo que son las estaciones, pero principalmente en esta época del año, primavera, verano, vemos casos que se aumentan o se incrementan, como es el caso también del dengue, y es el caso también de la misma chikungunya, que las personas a veces hubo un brote y nos olvidamos de que son... se nos olvidó. Sí, pero son procesos que tenemos que tenerlo en cuenta y en base a lo que es la clínica que presenta el paciente. ¿Qué decirle a la población? Creo que es importante que estemos alerta. Están todas lo que son las clínicas de atención primaria, que no nos quedemos en la casa, que si ya vemos que pasamos las 48 horas con un cuadro febril, que tenemos malestar general, en algunos casos los procesos gastrointestinales también, que son muy importantes, lo que son las diarreas, lo que son los vómitos, no quedarnos en la casa. O sea, debemos de que la población asista a los lugares, a las clínicas de atención primaria más cercana para que se le dé la atención. Usted dijo en principio que la República Dominicana era un país endémico cuando se refería a estas enfermedades. Exacto. ¿A qué usted se refiere para que la población entienda cuando usted utiliza este término? Cuando hablamos de endémico, queremos decir, o sea, lo que significa esto es que existen enfermedades que persisten en el país, o sea, que son comunes en nuestro país, en el caso del dengue, en el caso de la leptospira, en el caso de la malaria o el paludismo, que son enfermedades que están en todo lo que es la geografía y todo el año completo en el país. Entonces se incrementan estas debido o secundario, en este caso, a las lluvias, al mal tiempo, a los huracanes, pueden incrementarse los casos. ¿Cuáles otros temas preocupan a ustedes los infectólogos en estos días? Y si los procesos gripales pueden complicarse conforme a este ambiente. Claro, todo lo que hemos hablado en estos momentos, y también los procesos respiratorios, número uno. ¿Por qué? Porque tenemos cambio de temperatura, de un calor grandísimo que había hace días, ahora vienen las lluvias, viene el calor, viene no diríamos el frío, pero el cambio de temperatura, aquellos pacientes o aquellas personas que tienen ya condiciones favorables para presentarle, en el caso de coinfecciones, en el caso de personas que tienen comorbilidades, díganse, asmáticos, esos pacientitos que son asmáticos, personas, en el caso de los extremos de la vida, tanto los infantes como los adultos envejecientes, vamos a ver incremento de las enfermedades respiratorias y también tomar en cuenta lo que son en el caso de la neumonía, el asma bronquial, se van a incrementar los casos respiratorios. ¿En qué momento, doctora, empezar a preocuparse? A veces el dominicano, usted sabe que receta mucho, se autorreceta, hace remedio en la casa. Otros duran mucho para ir, ¿verdad?, al médico. Otros vamos corriendo de una vez, dependiendo. Pero el dominicano a veces es muy confianzudo y se automedica en la casa. ¿Cuándo uno debe preocuparse? ¿Cuándo salir corriendo para el médico? ¿Cuál debe ser el comportamiento correcto de una persona que se crea que está infectada?
Bueno, realmente muy bien y qué bueno que aclaramos esta parte de la autorreceta. Nosotros como país, yo digo que el República Dominicana es un país maravilloso porque aquí tú vas a la farmacia y el farmacéutico te prescribe y no, y el médico prescribe y el farmacéutico dice, no, No esto te es lo mejor. te cambia el Cambia el medicamento. medicamento y te cambia la receta. Entonces, creo, como decía hace un ratito, la persona que sepa que tiene un cuadro febril, en este caso, que tenga un cuadro de diarrea que no mejora en 24 o 48 horas, tiene que acudir al centro más cercano. Y en este caso, orientar que solamente debe de utilizar lo que sería el acetaminofén o paracetamol, acetaminofén, hasta que llegue al centro más cercano. No automedicarse, es lo ideal, que no se automediquen. Bueno, eso es famoso entre los dominicanos, es famoso uno automedicarse en la casa, mandar a comprar cosas. La verdad es que la regulación aquí en el tema farmacéutico no hay mucha reglamentación, porque aquí uno puede ir fácilmente a cualquier farmacia y si el dependiente es amigo o conocido del barrio, pues más fácil le indica cualquier medicamento para lo que él crea que usted tiene, porque ningún médico lo ha prescrito. Ustedes, doctora, el rango suyo son las personas mayores. ¿Qué observar con nuestros envejecientes en las casas, que quizás son un poco más vulnerables, igual que los niños? ¿Cuál debe ser el comportamiento con ellos si ya están previamente medicados por otra afección que sufran, cardiovascular o diabetes? ¿Cómo hacernos con ellos? Bueno, realmente, como te digo, nosotros tenemos que orientar a la población. Los extremos de la vida son dos grupos etarios importantísimos, que son los niños y los envejecientes. Pero también tenemos una población que es la población adolescente y adultos jóvenes, que es un poquito controversial porque siempre el joven como que sabe mucho. Tenemos también el acceso a las redes, que también tenemos que comentar esa parte, porque no solamente la farmacia, sino es que ya la persona viene, cuando viene a tu consulta, ya ha ido a Google, ya ha revisado la literatura con mucha información y te dice, mire, pero yo revisé esto y esto es así. Pero en lo que nos compete en el día de hoy, creo que hay que enfatizar que vamos a tener incremento de las enfermedades endémicas, dígase el dengue, dígase leptospira, dígase chikungunya, las mismas enfermedades respiratorias, tanto lo que son las neumonías, en el caso de aquel paciente o de aquella persona que tenga ya afección de la parte respiratoria, que sea asmático, puede incrementarse y puede presentar un proceso neumónico ya por la enfermedad que tiene de base. No automedicarse, si puede manejar un proceso febril, porque sabemos que hay comunidades que están incomunicadas, que no pueden ir al centro más cercano. Por esto es importante que estén atentos a los boletines, a la orientación que hay para la población, tomar el acetaminofén, si pasa 48 horas con fiebre, ir a su centro más cercano de atención primaria. Si tiene una comorbilidad, en el caso de los pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, que son más propensos a presentar o a tener una afección o complicarse, sí, también les exhorto que vayan al centro de atención más cercano. ¿Hay estadísticas, doctora, de las personas que mueren por estos procesos infecciosos? Con el dengue no tenemos muy buena experiencia. ¿Cuál es la situación de la República Dominicana? Sí, realmente no te voy a decir de números exactos, pero tenemos un gran número y inclusive del año pasado hasta la fecha, no sé en qué semana estamos epidemiológicamente, de los casos que tuvimos de leptospirosis. O sea, la leptospira es una enfermedad que no es solamente de hablarlo por hablar, sino que es una enfermedad endémica que es muy peligrosa, y ahora mismo están dadas todas los factores, sí, para que podamos tener un número mayor de ella. Por ende, por esto creo que es importante que tengamos, que observemos esto a la población, de abstenerse a lo que son los alimentos que ya tengan tiempo, que estén crudos, alimentos que aunque estén enlatados, estén en un área que no esté muy bien, que esté contaminada, abstenerse a tomarlo o a comerlo para que evitemos esos procesos.
Bueno, doctora, yo pienso que no pudo haber sido más oportuna su presencia aquí en el programa luego de tantas lluvias. Y como bien lo dijo usted, siendo la República Dominicana endémica con muchas de estas enfermedades que bastante muerte nos han provocado en muchos años en nuestro país. Pienso que ha sido muy orientadora su presencia aquí. Nosotros agradecer su esfuerzo. La población también se lo agradece. La doctora Arelis Batista, infectóloga, internista e infectóloga. Muchas gracias, doctora, a sus órdenes, por acompañarnos y por sus orientaciones. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más el contenido de Propuesta Final.